Pues bien, una vez revisado los cambios en relación con algunos nodos y campos de esta guía de llenado, vamos a cambiar un poquito vamos a hacer el ajuste a los cambios que hubieron en relación con los apéndices. Recordemos que este guía de llenado tiene 8 apéndices. Esos apéndices contienen una serie de información que en algunos de ellos se modificó, se ajustó para efectos de hacer un llenado más preciso de este CFDI de nómina. Entonces, al respecto, pues vamos a revisar uno por uno y identificar cuál es el cambio. Recordemos que este curso está enfocado exclusivamente a los cambios que hubieron a partir del 14 de octubre de 2019 y que van a estar vigentes a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, prácticamente estos cambios los veremos ya reflejados en nuestros CFDIs de nómina de 2020 como manera obligatoria. Entonces, el primer apéndice, el apéndice 1, pues se refiere a las notas generales. El apéndice 1 tiene una serie de notas pues que tienen relación con todo lo que se ha venido trabajando durante la guía de llenado. En particular, la nota 5 se refiere pues a algunos conceptos que, como decíamos, digamos, denotan alguna gratificación, alguna prima o cualquier otro concepto y que tienen relación con, digamos, régimen de cuando el trabajador ya está jubilado o ya es un ex trabajador. Entonces, básicamente en esta nota 5 se adiciona un concepto denominado como gratificaciones, primas o cualquier otro para poder registrarlo con la clave 051. Es decir, esos conceptos también están incorporados bajo esa clave y tendrán que someterse a esta nueva forma de que antes no teníamos y que hoy se prevé. Entonces, todos los pagos que se realicen de manera adicional a los jubilados, a los extrabajadores, bajo conceptos denominados como gratificaciones, primas o cualquier otro, deben registrarse con la clave 051. Esa clave 051 se refiere a pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades. Entonces, tiene que ver con jubilación en parcialidades y entonces el tipo de percepción de nómina que se tendrá que elegir es justamente la 051. Entonces, para tenerlo en cuenta y con esto, pues tener en consideración que independientemente de la manera en que le llamemos, pues se trata de conceptos que se tendrán que homologar a esa 051. También es importante recordar que pues en esta nota se hacía referencia a que este tipo de gratificaciones no les resultaba aplicable a una exención que prevé la ley del impuesto a la renta en su artículo 93. Evidentemente es un error y entonces en esta guía de llenado se elimina esa referencia y solo se establece lo que vemos en pantalla, que es necesario sumar esos conceptos a la clave 051. Entonces básicamente este es el cambio en el apéndice 1. El apéndice 2, bueno, ahí vienen catálogos del comprobante. Todos los catálogos que decíamos que utiliza el CFDI de nómina son básicamente utilizados para efectos de no duplicar información, de no tener errores en la información y lo que se hace en este apéndice es señalar el lugar en donde podemos obtener esos catálogos, entre otra información del recibo de nómina. Entonces se actualiza esa liga que prevé la disposición, que ustedes si dan clic a la liga se darán cuenta que se refiere a lo que vemos en pantalla, que es todo el minisitio relacionado con el CFDI de nómina. Entonces ahí es donde tenemos toda esta información. Y antes, pues bueno, había que bajar una lista y ver ahí de la lista qué es lo que necesitamos. Hoy simplemente le damos clic en iniciar y en automático nos lleva a toda la información de la que estamos revisando hoy, incluidas las guías de llenado. Entonces eso es lo que contiene ese apéndice 2. ¿Qué dice el apéndice 3? Bueno, el apéndice 3 contiene todas las preguntas y respuestas sobre el complemento de nóminas en esta versión 1.2. Y bueno, había una pregunta 19 en donde se establecía, me refiero a la guía de llenado anterior,
en donde se establecía que si era posible que en un mismo CFDI de nómina se registraran percepciones con ciertas claves y claves distintas a estas que están contenidas en el catálogo. Básicamente se decía que sí se podía, pero evidentemente esta situación obedecía que antes se permitía o se utilizaba un mismo comprobante de nómina para incorporar conceptos ordinarios y extraordinarios, pero en un mismo complemento. Entonces acabamos de decir que el cambio en los campos se refirió a no utilizar el mismo recibo de nómina con conceptos ordinarios y extraordinarios, salvo que tuvieran dos complementos. Entonces, como no se pueden mezclar esos conceptos en el tipo de nómina ordinaria y extraordinaria, por eso es que esta pregunta ya estaba además y por eso fue eliminada. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente se recorre la numeración y queda hoy día ese apéndice 3 en un total de 26 preguntas. Entonces, nada más considerar por qué fue que se tuvo que sacar esta pregunta para poder hacer una conexión con lo que ya se ha venido diciendo que se debe hacer a partir del 2020, ¿no? Entonces, si queremos utilizar en un mismo comprobante conceptos ordinarios y extraordinarios, tendremos que usar dos complementos diferentes para cada uno de esos elementos, aun cuando solamente usemos un CFDI de nómina. Entonces ese es básicamente el cambio que prevé este apéndice 3. De ahí pues no hay cambios en el apéndice 4 y vamos al apéndice 5. Este apéndice 5 se refiere al procedimiento para el registro del subsidio para el empleo causado cuando no se entregó en efectivo. Recordemos que el subsidio para el empleo pues es un monto que el patrón, digamos, tiene la obligación de entregarle al trabajador cuando una vez que corre su proceso de pago de impuestos se da cuenta que bajo ciertos rangos inferiores el subsidio es superior al impuesto y en consecuencia hay una cantidad remanente que debe entregar el patrón al trabajador. Esa cantidad, pues bueno, pues, evidentemente se entrega y no representa un ingreso para el trabajador. Sin embargo, este procedimiento que prevé este apéndice 5 se establece, digamos, originalmente no debería señalarse una cantidad, puesto que no se entregó esa cantidad. Lamentablemente, para efectos del prellenado de la declaración anual, si este campo no contiene un dato, no se habilita otro campo que se llama subsidio para el empleo. Y entonces no se es causado, y ese subsidio para el empleo causado no se sabe exactamente cuál fue el que se le aplicó durante ese periodo de nómina. De tal suerte que al llegar al ejercicio, si no se tiene el dato correcto, pues evidentemente el cálculo pudiera ser incorrecto. Entonces necesitamos un ingreso anual y una aplicación de un subsidio anual. Eso se va a lograr a través de lo que al empleado se le fue entregando durante el ejercicio. Pero cuando no se entregó, pues no hay manera de saber cuánto fue el causado y eso es un problema para el prellenado de la declaración. Entonces, por eso el SAT ha previsto esta posibilidad en donde una vez que se hace el cálculo anual, pues poder saber el monto total del subsidio para el empleo que le correspondió a ese empleado, de acuerdo con la tabla de subsidio. Y para esto, pues bueno, es necesario, nos establece el SAT, a realizar el siguiente procedimiento. Entonces nos dice que dentro del nodo otros pagos, que recordemos es un nodo en donde se prevé esta parte, este nodo, en donde está a su vez este nodo de otros pagos, pues bueno, hay una serie de campos en donde se establece, oye, tienes que señalar el campo tipo otro pago, la clave 002, que significa subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador. Y entonces ahí es donde esta clave se va a señalar con el concepto por el mismo nombre. El concepto se va a señalar justamente eso, subsidio para el empleo efectivamente entregado. Y platicábamos pues, que se trataba de un caso en donde no se le entrega nada porque el impuesto es superior al subsidio. En ese supuesto no hay nada que entregarle al trabajador, pero si no se señala
una cantidad en este campo, en automático no sabríamos cuánto es el impuesto causado, el subsidio para el empleo causado que necesita el SAT tener como prellenado para efectos de la declaración del ejercicio. En consecuencia nos establece la obligación de capturar un importe de 0.01, es decir, un centavo, en donde vamos a identificar este dato que para lo único que va a servir es para que se habilite la sección de subsidio al empleo. Y entonces ahí, una vez habilitada la sección de subsidio al empleo, en el campo subsidio causado, hay que registrar el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo. Estas tablas, recordemos que están evidentemente en la propia ley, pero también se publican dentro del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2019. Hay en cada resolución un anexo 8, dentro de ese anexo 8 vienen las tablas de subsidio para el empleo. Y pues bueno, evidentemente este dato va a arrojar como consecuencia que la sumatoria al final del ejercicio sea la base para identificar el subsidio causado que va a servir para la precarga de la declaración anual. Entonces, si nosotros viéramos esta información en pantalla, pues vemos un pequeño ejemplo en donde el SAT dice, oye, bueno, a manera de ejemplo, se trata de un comprobante que se expide considerando un salario de 3,500 pesos, un ISR causado en el periodo por 263 y un subsidio aplicado que le correspondió conforme a la tabla de 107.40. Eso nos da como consecuencia pues un ISR a retener en el periodo por 155.81. Y entonces si nosotros vemos el comprobante, nos daremos cuenta que justamente se establece estos conceptos tanto de ingresos, los 3,500, como las deducciones por concepto de ISR, que son 155.81, y eso nos da como consecuencia que pues evidentemente esto es un impuesto a cargo. Sin embargo, si nosotros no hacemos el siguiente paso, pues este comprobante no tendría el dato que necesita el SAT del subsidio causado, y entonces pues, no nos serviría. Por eso es que dentro de estos comprobantes, que en su momento serán la mayoría que sí amerite que no se le entregue subsidio para el empleo porque el impuesto es mayor, entonces cuando el impuesto es mayor, pues vamos a tener que señalar el 0.01 dentro del nodo otros pagos, como ya decíamos, a través de la clave 002, como vemos en pantalla, el subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador, pues estrictamente hablando no fue nada. Sin embargo, para efectos de habilitar esta otra sección de subsidio al empleo y poder señalar el impuesto causado, necesitamos capturar en otros pagos por este concepto, esta clave 002, un importe de 0.01 centavos para efectos de habilitar el subsidio causado, y ahora sí señalar cuál fue el subsidio causado de acuerdo a la tabla. Entonces, de acuerdo con esa tabla del anexo 8 de subsidio, nos daremos cuenta que a un ingreso de 3,535 le corresponde un subsidio de 107.40. Y en consecuencia, el haber hecho esta operación y haber precisado bajo como lo establece esta guía, nos da como consecuencia que este contribuyente pueda hacer su declaración sin ningún problema. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Si no hacemos esto, pues vamos a tener que corregir este comprobante y todos los que así salgan de acuerdo a lo que prevé la propia guía. Y eso ameritaría, pues evidentemente, mucho trabajo que ya resultaría innecesario de no haber seguido este protocolo. Entonces, se recomienda ampliamente que esto, pues, incluso no es necesario esperarnos, esto ya es una cuestión que ha estado prácticamente desde este año. Entonces, cuando se tenga impuestos, en este caso ICR a cargo, de todos modos se va a señalar este 0.01 como si se le hubiera entregado al trabajador, pero que, como sabemos, al tratarse de no otros pagos, no representa un ingreso, no afecta en absoluto su recibo de nómina,
pero le informa a la autoridad el subsidio causado que correspondió a ese ingreso. De tal suerte que al final del ejercicio esa precarga se realice de una manera transparente, sin ningún problema, como lo hemos planteado. Entonces, este es el cambio. No, digamos que en este apéndice lo que se actualizó fue el comprobante. Realmente esta operación ya la conocíamos, pero algunos detalles del comprobante no estaban del todo correctos. Entonces, pues, evidentemente la autoridad lo ajusta. Hay que recordar, todavía se ven por aquí unos detalles, como es el número de seguridad social, en donde ahí, pues bueno, se ve que este ejemplo que plantea el SAT fue hecho en Excel, y bueno, ahí no nos pone exactamente el número de seguridad social. Y por otro lado, los cambios que también contiene este comprobante es justamente el resumen, el total de otros pagos, en donde no se trata de un peso, sino de 0.01 centavos, ¿no? Entonces aquí esta parte también fue actualizada, y por eso es que este comprobante, en lo que respecta a lo demás, bueno, es literalmente idéntico a la guía de llenado anterior, sin embargo con ese par de precisiones. Entonces queda claro que si tenemos subsidio para el empleo, digamos, inferior al impuesto a cargo del empleado, tenemos que señalar 0.01 de ICR para efectos de habilitar el nodo subsidio para empleo y poder capturar el subsidio causado. Entonces ese es el cambio más importante que debemos tomar en cuenta a partir de ya, porque como les reitero, en el caso del apéndice 5 ya existía desde 2019. Entonces esto no es nuevo, aquí nada más se actualizó un poco la imagen que usaba el SAT, pero este ya es un hecho dado desde este año. Bien, vamos al apéndice 6, la matriz de percepciones y deducciones para el prellenado de la declaración anual de nómina. Y bueno, pues aquí en este apéndice hay una, digamos, se especifica de manera clara la orientación para, digamos, el llenado del CFDI de nómina, cómo se van clasificando los conceptos de percepciones y deducciones por tipo de régimen, y el SAT, bueno, publica este apéndice considerando que con él pues, se puede determinar la información anualizada tanto de ingresos, de retenciones, por concepto de sueldos y salarios, con base en los CFDIs de nómina que se han expedido, ¿no? Entonces, se va a utilizar esta matriz de percepciones y deducciones para el prellenado de la declaración anual. Entonces, es información importante. Y aquí justamente el cambio pues, se obedece nada más a una clave, en este caso la clave 47, la clave 047, pues que hasta la versión anterior solo se refería a la alimentación, así, digamos, a secas. A partir de esta versión se va a actualizar el nombre, entonces esa alimentación se refiere a los una alimentación diferente a los establecidas en el artículo 94, último párrafo de la ley. Entonces, tener en cuenta que para el prellenado de esa declaración anual, en este campo solo se considerará este tipo de alimentación, ¿no? y que es diferente a la del artículo 94. Entonces, para tenerlo en consideración, poder identificar plenamente de qué se trata este apéndice. Y bueno, llegamos prácticamente a los nuevos apéndices. Este apéndice 7 es totalmente nuevo. Este apéndice 7 involucra el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado. En este caso, cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. Digamos que es importante tomar en cuenta algunos aspectos básicos del subsidio para el empleo, y para ello pues voy a comentar algunas generalidades al respecto. Recordemos que el subsidio para el empleo pues entra en vigor el 1 de enero de 2014. Entonces, a partir de ese momento, pues bueno, el subsidio para el empleo existe como una alternativa para que aquellos patrones que puedan que están obligados a aplicarlo respecto de los empleados que digamos tienen salarios inferiores o por arriba del mínimo o del mínimo, se puedan llevar un monto adicional que evidentemente cumpla con la ley, es decir, que no se le descuente a ese trabajador, porque la ley prevé no descontar en salarios mínimos, y por otro lado, esa cantidad de subsidio para el empleo que se le entrega al trabajador y que de alguna manera se
se convierte en un monto adicional a su salario, que no es salario, pueda apoyar su economía del empleado. Entonces, esto tuvo su fundamento en su momento en el decreto de reforma de la ley de 2014. Entonces, cuando nace la nueva ley del impuesto sobre la renta en 2014, también se crea este subsidio para el empleo en su artículo 10º. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar el sustento legal de por qué el subsidio para el empleo se debe de aplicar. Y en consecuencia, pues bueno, traemos que los sujetos a los cuales se les va a aplicar el subsidio para el empleo son los contribuyentes que perciban ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. También aquí vamos a incluir a los asimilados a estos ingresos. Entonces, exactamente aquellos personas del capítulo primero de la ley, del título cuarto de la ley de impuesto sobre la renta, en donde son asalariados que una vez que pasaron por la tarifa del impuesto sobre la renta, ahora van a aplicar la tabla del subsidio para el empleo para ver en qué casos ese subsidio les beneficia otorgándoselos, o en qué casos disminuye su impuesto. ¿Por qué? Porque se aplica, se acredita prácticamente contra ese monto y se paga exclusivamente la diferencia. Entonces, bajo ese contexto necesitamos conocer que estos son a los únicos contribuyentes que les resulta aplicable. Cuando dije incluidos los asimilados a estos ingresos, me refería exclusivamente a los de la fracción primera del 94, que son prácticamente todo el sector burocrático, todo el sector gobierno. Para el resto de los asimilados no resulta aplicable el subsidio para el empleo. Como lo vemos aquí en pantalla, pues bueno, también no les resulta aplicable el subsidio para el empleo a todos aquellos ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. Y bueno, bajo este contexto, estos sujetos son los que pueden aplicar el subsidio, que como decía, va a ir en función de una tabla. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, se van a aplicar a los ingresos que son base para el impuesto sobre la renta que se aplicó. Esos mismos ingresos son la base para el subsidio para el empleo. Entonces vamos a ubicar esos ingresos en un límite inferior o superior, suponiendo que los ingresos fueran superiores a 7.382, que fueran de 7.500, pues vemos que en el último rango pues ya no existe un rango que le permita alcanzar un subsidio. Entonces, que arriba de 7.382.34 pesos ya no se tiene derecho a ningún subsidio, es de cero. En cambio, pues para aquellos montos menores, como pueden ser prácticamente desde el salario mínimo, se tienen derecho a 407.02 pesos mensuales. Aquí es muy importante la periodicidad. Resulta que esta disposición legal pues prevé la aplicación de este subsidio, digamos, a nivel mensual, es decir, mensualmente ese trabajador no puede recibir más de la cantidad que establece en esta tabla, que está establecida en este lugar. Por tanto, es muy importante cuidar esa relación que existe entre los pagos que se van haciendo de una manera diferente, como pueden ser semanales, quincenales, respecto del pago mensual. Entonces, al final del pago mensual, pues es el que va a decidir si ese trabajador tuvo derecho o no a subsidio para el empleo. Sin embargo, en los montos, en las primeras semanas, pudiera ser que el trabajador tuviera derecho al subsidio y que conforme va avanzando el tiempo antes del cierre de mes, el trabajador tenga un ingreso superior, tan superior que al pasarlo por la tabla ya llega al nivel en donde no le resultó aplicable el subsidio. ¿Y qué pasó con los conceptos pagados en las semanas anteriores o en la quincena anterior, que pudo haber dado como resultado a la entrega de un subsidio para el empleo? Pues bueno, que ese subsidio para el empleo no corresponde, no debió habérsele entregado a ese trabajador. Entonces, en consecuencia, pues más adelante vamos a ver cómo esta guía de llenado resuelve esa problemática y nos establece cómo es el procedimiento para identificar esos montos y poderlos corregir desde el propio CFDI. Entonces, esta tabla, recordemos, sirve para efectos mensuales. Entonces, no puede haber más de este monto a nivel mensual.
Por eso es que vamos a ir haciendo ajustes más adelante en relación con ello, que es lo que platicábamos, en donde pues el contribuyente de la aplicación de la tarifa del artículo 96, pues resulta que pues le da un impuesto menor que el subsidio para el empleo mensual que corresponde. Y entonces, pues el patrón está obligado a entregarle ese monto. Como decíamos, ¿qué pasaría si en caso de que aún y cuando el contribuyente no tenga derecho al subsidio, se le entrega una cantidad por este concepto? ¿Y por qué decimos no tiene derecho al subsidio? Porque a lo mejor a nivel mensual no lo tiene, a lo mejor a nivel semanal, quincenal, lo tuvo en su momento por los montos que se manejaron. Entonces aquí es donde viene esta aparición de este nuevo apéndice 7. Este nuevo apéndice 7 lo que solicita es que registremos en el último CFDI de nómina de ese mes la información relacionada con el ajuste al subsidio para el empleo causado, que va a involucrar prácticamente que ese subsidio deje de serlo porque no debió aplicarse bajo ese contexto. Entonces, este es el procedimiento que nos establece el apéndice 7. Vamos a revisarlo entonces, ahora sí, con un ejemplo que plantea el SAT. Entonces recordemos, lo que estamos pretendiendo es que aquellos trabajadores que recibieron en efectivo o que recibieron pues en su cuenta una cantidad por concepto de subsidio para el empleo en la primera quincena o en las primeras 2 semanas, dependiendo de la periodicidad. Aquí el ejemplo es con la quincena, reciben la primera quincena subsidio para el empleo, pero resulta que a nivel mensual no debió haber recibido absolutamente nada en la primera, porque a nivel mensual pues no le alcanzaba el subsidio para esto, no era posible entregarlo, y entonces pues, hay que regresar a la operación. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? Bueno, que nos hace un planteamiento de 4 puntos, en donde el primero, pues primero vamos a calcular el ICR correspondiente a la primera quincena del mes, en este caso el mes de junio de 2019, y pues bueno, ahí vamos a ver, hay una representación del CFDI de cómo quedó. Después vamos a ver un cálculo del ICR correspondiente a la segunda quincena, y ahí es donde nos damos cuenta que pues evidentemente no debió habérsele entregado subsidio. Entonces pues viene el cálculo del ajuste del subsidio para el empleo causado y los CFDIs que se deben expedir para efectos de corregir esta situación, y en donde se va a registrar ese subsidio para el empleo que se le entregó de manera incorrecta. Y aquí pues veremos algún par de CFDIs que se deben tomar en cuenta. Al respecto, bueno, ¿cuál sería el planteamiento ahora sí original que pone como ejemplo el SAT? Oye, pues es un caso práctico en donde el trabajador recibe un pago por concepto de subsidio para el empleo en la primera quincena, pero resulta que el ICR determinado es menor al dicho subsidio, y bueno, al realizarse el pago de la segunda quincena y verificar que el ingreso mensual que se obtuvo de acuerdo a la tabla del anexo 8 de la miscelánea, pues se da uno cuenta que dicho trabajador no tenía derecho en realidad a subsidio para el empleo que se le entregó, y que pues evidentemente esa cantidad que se le entregó por subsidio para el empleo pues debió ser cero. Por lo tanto, es necesario que se realice un ajuste del subsidio para el empleo causado, es decir, pues que se le clasifique como lo que en realidad no fue subsidio para el empleo, sino en realidad hubo impuesto a cargo. Entonces vamos a revisar cómo sería la resolución de este caso. Primero decíamos, pues resulta que se calcula el ICR de la primera quincena de junio. En el caso concreto del ejemplo, se plantea que un trabajador percibe un salario de 2.500 pesos y que por lo tanto en esa primera quincena, de acuerdo con la tabla del subsidio para el empleo, ¿dónde está la tabla del subsidio para el empleo que hemos estado viniendo comentando? Bueno, pues revisemos el anexo 8 de la miscelánea fiscal. Esta última publicación aquí pues debe de ser 2018, que el 24 de diciembre de 2018 se publicó, y en ese contexto el trabajador pues le corresponde un subsidio para el empleo de 160.35.